Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy daremos fin a la trilogía de Pioneros XR y hablaremos sobre el futuro de la industria y a los retos a los que nos enfrentaremos. Comencemos. Hola Yai, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien, aquí estamos Estamos llegando al tercer capítulo del primer bloque de la segunda temporada. Es decir, a la parte en la que hablaremos sobre el futuro de la XR, de los proyectos inmersivos y del metaverso, hacia dónde nos vamos, de la mano de nuestros invitados, los pioneros del XR, bueno, muchos de ellos. Así es. Que llevamos hablando con ellos sobre el pasado en el primer capítulo, sobre el presente en el segundo y en este tercero sobre el futuro. A ver qué nos van a contar. Así es. Y bueno, vamos a empezar un poco con una pregunta que nosotras ya conectamos al presente, ¿no? Que es el tema, está vinculado al tema del metaverso. Sabemos que hay muchas opiniones al respecto. Hay algunas personas que hablan de que un metaverso en toda regla podrá existir de aquí a 10 años, por ejemplo. Hay gente que dice que en menos tiempo. Hay opiniones varias, hay muchos temas, hay mucho debate. Pero bueno, a ellos les pedimos que por favor nos dijeran en sus propias palabras cuáles creían que eran los mayores retos de la industria de cara a la construcción del metaverso. Y bueno, vamos a empezar por Pera, que como sabemos por los 2 capítulos anteriores es el fundador de Vision, una de las empresas más antiguas de XR en España, y actualmente es el fundador de Metacampus, una empresa que está centrada principalmente en impulsar a empresas, emprendedores en lo que es el ecosistema Web3. Entonces su respuesta está bastante enfocada en lo que sería la interoperabilidad, el desarrollo de blockchain y la Web3. Entonces vamos a escuchar esta perspectiva que bueno, para mí destaca precisamente porque de todos nuestros pioneros es la persona que más se ha involucrado en lo que es la Web3, que hay que saber diferenciarla de lo que es el metaverso, ya lo hablaremos un poco más adelante. Vamos a escuchar. Por otra parte, el desarrollo de blockchain y toda la parte de Web3, ¿vale? Lo que nos da es una nueva, digamos, capa, por decir algo, digámosle, de economía real. Y cuando decimos economía real, es economía, es cultura, es propiedad digital. Es el tema también, uno de los temas de la identidad, ¿no? Entonces, esto permite que realmente todo el mundo sea una mezcla entre creador, consumidor, fan. Es interesante lo que comenta Pera porque, y esto lo he escuchado de varios teóricos que tienen que ver con el mundo de la Web3, y es la separación un poco de lo que es esta filosofía de lo que es la idea del metaverso. El metaverso más visto en términos espaciales, en términos de creación de contenidos, y la Web3 entendida como una nueva manera, una nueva filosofía de gobernanza, de economía virtual, de creación de tu identidad, y además de eso, ¿no? O sea, aquí está muy involucrado con el reto de la interoperabilidad, que es un punto importantísimo y quizás a mí, de lo más importante. Para mí no, una cosa no resta a la otra, no, para pueden nada. convivir. Sí, de sí, hecho, para mí los dos medios, ¿no? El poder tener el metaverso desde diferentes entradas, que es lo que permite un poquito estas tecnologías XR, con la economía que hay detrás, poniéndole esa capa, como dice Pera, es precisamente lo que va a converger en lo que llamamos el metaverso, ¿no? Claro. Pero es interesante el hecho de que desde diferentes perspectivas de diferentes profesionales lo centren como en un solo sentido, ¿no? Es decir, una persona que se dedica al XR pues lo va a orientar en plan, no, el metaverso es VR únicamente. Sí, otra persona que se dedica a la Web3 dirá, no, es únicamente blockchain, ¿no? Hay muchas cosas a explorar aquí. Sí, no, y a mí me parece interesante sobre todo explicarlo al público general, ¿no? En este sentido, la diferencia que hay entre lo que son los espacios y el contenido y las experiencias por un lado, y por el otro la manera en la que se mueve una economía ahí dentro, se mueve una identidad, bueno, ya todo lo que tiene que ver con
assets digitales, ¿no? Cómo añade una nueva capa descentralizada que, bueno, más adelante vamos a ver también cuando hablemos en otros capítulos del tema de los NFTs, nos meteremos ya más de lleno en lo que es la filosofía del Internet abierto, del Web3, donde entenderemos esto en mucho más detalle. Pero para mí aquí, bueno, importante esto, ¿no? Destacar el reto de la interoperabilidad, que es importante y que en este sentido, ¿qué ocurre? Que ahora mismo tenemos como islas, ¿no? De alguna manera, tenemos muchas plataformas que están aisladas y lo hemos hablado también en la temporada 1. Entonces, esta nueva capa de blockchain nos permitirá, en parte, esta posibilidad de trasladar nuestra identidad de un lugar a otro, ¿no? Sí, de poder mover los tokens, poder mover los NFTs, poder mover los archivos digitales 3D dentro de una plataforma, dentro de otra. Sí. Lo que se tienen que generar son nuevos estándares para que esto tenga cierto sentido, ¿no? Claro. Por eso existen también ya organizaciones, el Metaverse Standard Forum, que son todas las empresas que quieren generar estos estándares. Y de hecho, una de las preguntas que yo le hacía a Pera era justamente los estándares están un poco yo encontraba allí un punto de conflicto entre la filosofía Web3 y los estándares. Me dice, no, para nada, es que al final necesitamos los estándares precisamente para que pueda existir una mayor fluidez entre una plataforma y otra y que nuestra identidad también pueda fluir, ¿no? Dentro de y para este ecosistema. Para que los contenidos también sean más coherentes dentro del sentido metaverso al que le queremos dar, ¿no? Que Exacto. Esto es metaverso, esto no lo es, ¿no? Es para que la gente creadora pueda generar en base a una... Bueno, a un marco predefinido, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda volar y hacer contenidos diferentes, porque esta industria es I+D, 100%. Es así. No, y luego además, si te pones a ver, realmente el Internet está basado en estándares. Sí. Entonces, esta es la siguiente iteración y sería absurdo pensar en que no va a evolucionar de una manera similar, ¿no? Y entonces justamente hablamos de estándares y lo que nos cuenta Pera de esta dualidad entre los estándares y la descentralización es lo siguiente. Los estándares es un tema de interoperabilidad, ¿no? Nosotros estamos, no hay otra, todo será estándares web, ¿no? Pasados a Internet, pero digamos el tema de blockchain ya tiene sus propios estándares. Esto no sufre una incompatibilidad como tal. Sí que en el fondo, pues bueno, ¿quién se está encargando de liderar los estándares? Pues un poquito las empresas que por defecto, ¿no? Es normal que sean las grandes empresas, etcétera. Claro, cuando habla de las grandes empresas, ¿a cuál nos referimos? A Facebook, a Oculus, Oculus es de Facebook, a Epic Google, Games. Epic Games. O sea, son como las grandes empresas tecnológicas que son las que más o menos pilotan el mercado a nivel de aplicaciones, de web, y básicamente generan contenido que después son replicado por las pequeñas empresas. Pero yo aquí estoy un poco en discordia, no de acuerdo con Pera en este sentido, porque a pesar de que las grandes empresas son las que generarán los estándares, o sea, yo creo que la forma en la que estos estándares se van a introducir dentro de las personas o la gente que vaya a utilizar estos herramientas, no viene un poquito de quién es de las grandes empresas, sino de precisamente los que las usan, ¿no? Es decir, las pequeñas empresas generarán pequeños proyectos que estarán asociados a una necesidad muy concreta de un nicho muy concreto para que se puedan llevar a cabo, y serán las grandes empresas las que se fijarán, que esto sí ha pasado un montón, ¿no? Se fijarán en estas pequeñas empresas y los atraparán dentro de ellas, ¿no? Entonces así se generarán estos estándares. Quiero decir que estoy de acuerdo en que siempre miramos como hacia arriba en plan de, bueno, como lo ha hecho Google, estará bien hecho, ¿no? Claro. Pero es que hay algunas veces que Google lo hace porque hay otra empresa más pequeñita de la que se ha fijado o que la ha absorbido. Aquí hay una cosa interesante que decía Pera justamente y me comentaba, es que lo interesante de la Web3 es que nos permitiría, por ejemplo, descentralizar mucho más la propiedad de estas grandes empresas. Claro. Entonces, una gran empresa podría estar formada por un colectivo de personas mucho mayor. Claro. Entonces, sigue siendo un ente, ¿no?, de toma de decisiones con mucho poder, muy grande. Sin embargo, el poder interno está descentralizado. Sí.
Y a mí esta afirmación me pareció muy interesante porque me pareció ya la ruptura, digamos, con la estructura tradicional, Sí. sin perder esta idea de que se necesita mucho capital para poder llevar a cabo Sí. este tipo de impulsos tecnológicos y el desarrollo, sobre todo en empresas de innovación, ¿no? Que sabemos que hay Claro, mucha inversión. Ahí está el kit de la cuestión. Las grandes empresas tienen dinero para permitírselo. Y Claro. siempre que se piensa en plan de, bueno, es que Facebook ha invertido no sé cuántos millones en esto, estará investigando, estará desarrollando, no sabemos lo que va a hacer, pero es como, ostras, hay mucho dinero ahí encima de la mesa, cosa que en las pequeñas empresas a lo mejor no las hay, pero ¿no? Y ahí imagínate está un poquito un board en lugar de tener un board de unas pocas personas que toman decisiones, que las decisiones sean tomadas de manera descentralizada Exacto. en una gran empresa. Entonces, aquí es Ahí- un poco un híbrido, ¿no? Entre... Ahí es donde yo creo que sí el sector en sí de la innovación va a ir un poco a descentralizar los contenidos, pero a descentralizar también el desarrollo, ¿no? Claro. El desarrollo de la innovación. Entonces, junto a esto, estas pequeñas empresas o las grandes, o vete a saber quiénes van a liderar esta industria, pero ¿qué proyectos se van a hacer? ¿Qué tipos de proyectos se van a hacer? ¿No? ¿Se va a hacer VR? ¿Se va a hacer AR? Y esto es una de las preguntas que hemos querido preguntar a Jorge, en la que, desde su punto de vista, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿No? Que se ha desarrollado mucho la realidad virtual a nivel de narrativa, ¿no? Pero las otras herramientas, ¿cómo se han quedado? ¿No? Vamos a escucharle. Bueno, yo creo que todavía queda muchísimo por averiguar. O sea, llevamos nada, todavía estamos rascando la punta del iceberg en lo que es narrativa dentro de mundos inmersivos. Simplemente hay que pensar que, por ejemplo, la realidad aumentada, aún prácticamente le hemos tocado muy poco la realidad aumentada inmersiva en cuanto a cuestiones narrativas, porque aún no ha llegado, digamos, al consumidor. O sea, a eso es otro melón que cuando lo abramos bien abierto va a ser espectacular, ¿ok? Es verdad que la narrativa más desarrollada ha sido la de Video 360, con 3 grados de libertad, y la de Real Time ahora con 6 grados de libertad, pero todavía en esas narrativas queda muchísimo por hacer. Pensando simplemente que ahora los eventos, live acting, live entertainment, en este metaverso, con actores detrás, etcétera, ya te cambia el concepto y te genera una serie de nuevos enfoques, nuevos géneros que un Video 360 no te lo aporta, y que incluso una narrativa preprogramada tampoco te permite, ¿no? Entonces, el abanico que se abre de pronto con este aspecto transsocial es enorme y todavía infinito, y todavía queda muchísimo que rasgar. Vamos, evidentemente, evolucionando, pero aún queda un camino tremendo, lo cual a mí me parece apasionante, ¿no? Yo siempre digo que yo me siento un afortunado enorme por intentar aportar algo, al igual que hace más de 100 años hubo gente como Méliès, como Einstein, como Porter, que crearon un lenguaje de cine de la nada, cuando antes al principio lo que hacían era filmar teatro, ¿no? Y ya empezaron a mover la cámara, a utilizar los lenguajes de los tamaños de planos. Pues en este momento se nos ha dado a nosotros temporalmente una oportunidad igual, ¿no? Igual de valiosa, que intentamos aprovechar. Así que yo estoy muy agradecido y el futuro sigue siendo apasionante para los que nos gusta contar historias, no ya contar historias, sino involucrar al usuario dentro de esas historias, ¿no? En lugar de storytelling, story living, como a mí me gusta decir siempre. Estoy muy de acuerdo con Jorge. De hecho, yo tengo la sensación de que, sobre todo, mi background es bastante narrativo. Vengo del mundo audiovisual, siempre el guión me ha tirado muchísimo y por eso también terminé siendo creativa. Y entonces, para mí, siempre tengo esta sensación de que todas estas tecnologías han llegado tan rápido que no nos hemos tomado el tiempo, y yo creo que esto lo llegamos a comentar también en la primera temporada cuando hablábamos de narrativas inmersivas, de realmente explotarlas. Y yo tengo la sensación, la impresión de que ya el hype, porque hay un hype del metaverso del que hemos hablado, pero también ha habido hypes intermedios que tienen que ver con las tecnologías XR, ¿no? Y creo que ya acabados estos hypes, ya entendidos estos conceptos bases, ya entendidas las posibilidades que tienen estos medios, ahora es que yo creo que vamos a empezar a centrarnos mucho más, y creo que ya se empieza a hacer, evidentemente ya tenemos años donde se han creado muchas narrativas asociadas a VR, a AR, a MR, pero siento que ahora que ya nos calmamos y ya pasan a ser, digamos, un gadget más o un medio más dentro de nuestro ecosistema, que ya es más familiar para más gente, empezaremos a crear como con más cabeza. Sí, ¿sabes? Más sabiendo un poquito, no solamente el I+D de esto va a ser muy guay de cara al futuro, sino es en plan de, bueno, ya tengo la herramienta, voy a
hacer un proyecto de calidad. No poniendo el medio por delante del mensaje, ya no es hice una experiencia VR, es hice un corto. ¿Y cuál fue el medio? VR. Exacto. ¿Sabes? Entonces empezaremos realmente, creo yo, ahora que esto también se democratice mucho más, que todavía le falta y lo hemos hablado mucho, pero yo creo que empezaremos a centrarnos, acabó el hype, más en el mensaje que en el medio. Sí, y lo curioso es una de las cosas que dice aquí Jorge, es el hecho de que, por ejemplo, en las narrativas 360 y en las narrativas de VR sí que está eso un poquito más controlado y sí que está un poquito más experimentado, se han hecho cosas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con el AR, con el MR? ¿No? ¿No deja de ser una herramienta eventual o le vamos a dar también esa narrativa? Y ahí es donde hay un mundo por explorar tremendo, ¿sabes? Sí. Porque no hay... El fin de poder mezclar los medios, la información digital dentro de tu entorno hace que tú puedas vivir una historia en tu mismo entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo la vives? ¿Cómo experimentas con ella? A través de gafas, a través de una pantalla de una tablet, de un teléfono, ¿no? ¿Lo haces de manera individual en tu casa o lo haces en un evento social con tus colegas que vas al parque o quedas en casa de tu colega? Es decir, todas esas opciones a nivel de narrativa, ¿no? Están involucradas, o están más desarrolladas en medios que podemos controlar un poquito más, ¿no? Sí. El inicio y el final, todo ese proceso de proyecto en VR y en 360. Pero es que en el AR, ostras, bueno, cuando hablo de AR me refiero más a Mixed Reality, A Mixed ¿no? Reality. Porque la AR, se explotó, por ejemplo, con el Pokémon GO, está sobre todo metido dentro del entretenimiento y de los videojuegos, etcétera, ¿no? Pero ¿y cuándo no hacemos un videojuego? ¿Y cuándo hacemos una experiencia narrativa MR? Bueno, y es que lo interesante es que este año está pasando algo que se venía esperando desde hacía tiempo, y es que tenemos el pass-through con las gafas, las últimas gafas que han salido, las MetaQuest Pro y las Pico 4, entre otras gafas que están saliendo, ya empiezan a permitirte hacer el switch entre VR y MR. Es verdad que es a través de cámaras externas de las gafas, pero bueno, que se puede considerar Mixed Reality porque ves tu realidad física. Y esto lo teníamos mucho tiempo esperándolo. Ya esa posibilidad de hacer switch, es que yo, por ejemplo, me imagino experiencias que empiezan en VR y acaban en Mixed Reality o viceversa, o simplemente ya el hecho de poder hacer ese switch te da la libertad de empezar a plantearte, obviamente no con las gafas actuales, pero ya planteártelo como un wearable, como un gadget que podrías llevar puesto con cierta normalidad en el futuro, cuando ya sea mucho más pequeño. Y eso nos lleva un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Que es que les preguntamos qué factores consideran ellos que son claves para una mayor adopción y democratización de las tecnologías inmersivas. Y bueno, nos contaba Jorge lo siguiente. Yo siempre decía que la realidad virtual será social o no será. Es decir, o la realidad virtual, el elemento social conseguiría ser uno de sus pilares, o si no, vivir experiencias, digamos, solitarias como tal, no sería el futuro, no conseguiría de esa manera que la realidad virtual se volviera mainstream, ¿no? Era necesario que fuera social. Ahora, con la transformación, digamos, de la nomenclatura de realidad virtual por estas cuestiones metaversicas, el aspecto social está ya intrínsecamente ligado a este concepto de metaverso. Entonces, sí, evidentemente el aspecto social va a ser fundamental. Ahora la cuestión, lo que hay que meter en la cabeza a la gente es que el metaverso, sea lo que sea, será inmersivo o no será. ¿Ok? O sea, no, el metaverso en pantalla plana como tal realmente no tiene sentido. Desde mi punto de vista, es verdad que habrá ahora entornos híbridos y manera de acceder a esos espacios virtuales, al principio con pantalla plana, con móvil, tal, pero el futuro debe ser inmersivo, debe ser tridimensional, hay que mezclar lo físico y lo digital. Por lo menos es el concepto que yo aspiro a que llegue ese metaverso. Aquí pone dos palabras importantes encima de la mesa. El aspecto social del metaverso es algo que llevamos incidiendo en muchos capítulos, ¿no? El hecho de que no son experiencias individuales, o la mayoría no deberían de serlas, porque hay un factor social que precisamente hace que el metaverso sea metaverso, y el segundo es la capa de la inmersión, ¿no? El hecho de
desde dónde accedemos, bajo qué herramientas para llegar a ese punto experiencial social, ¿no? Yo ahí no estoy tan de acuerdo con Jorge en el sentido de que Claro. no creo, como el Internet actual, por ejemplo, pues no creo que sea necesario acceder únicamente a través de cascos de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Yo creo que al final van a seguir existiendo las pantallas planas como un medio más para acceder a Internet. Y si entendemos el metaverso como la evolución de para mí, o sea, no creo que deje de serlo por el hecho de que... o sea, a ver, me explico. Creo que seguiremos teniendo teléfonos móviles, creo que seguiremos teniendo pantallas planas por un buen tiempo más. Unas cuantas décadas más. Ese punto híbrido que por lo tanto, es híbrido, comentas. exacto, lo veo más híbrido. Yo desde mi punto de vista, habrá que transformar todo lo que son pantallas y todo lo que son gafas a elementos que nos permitan tener una cierta comodidad ergonómica, ¿no? De hecho, esto es uno de los puntos que comentaba Ramón, también a la hora de explicar un poquito cuáles son las claves de esta mayor adopción de los dispositivos, ¿no? Entonces, para mí las pantallas seguirán existiendo, pero a lo mejor no son pantallas como tales táctiles, ¿no? A lo mejor son pantallas proyectadas en la pared a través de una cámara, o a lo mejor simplemente son hologramas o... Vete a saber, ¿no? Pero quiero decir que todo esto se trasladará a la facilidad de uso de los usuarios, al fin y al cabo, ¿no? O sea, hoy el móvil es cómodo y se usa mucho por la única razón de que es móvil, ¿no? De que te lo puedes llevar a cualquier lado. Sí. Entonces, esto hace que este desarrollo de la tecnología sea mucho más potente que un ordenador, ¿no? Tal cual. Entonces... o sea, si lo trasladamos a estas tecnologías más inmersivas, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que sea inmersivo total, pero también con esa facilidad de uso que va a permitir que no tengamos que preocuparnos mucho por la tecnología, simplemente que la usemos de una manera muy fácil, ¿no? Y muy intuitiva. Ahí va a estar el núcleo. Yo no sé muy bien cuál es la respuesta a esta pregunta, pero bueno, respondiendo un poquito a esto. Sí. Y vamos a ver qué nos comenta Ramón sobre la ergonomía actual de los dispositivos y futura. La clave para llegar a las masas parte de la ergonomía. Cuando un dispositivo es cómodo, como una gafas de sol, o sea, utilizarla a tu día a día, ¿no? Es muy fácil. Tú, las gafas de sol, ¿quién no usa unas gafas de sol o unas gafas de ver, ¿no? Hay quien las lleva por necesidad todo el día, ¿no? Pues yo creo que no hace falta llegar a las gafas de sol, pero sí que las compañías deberían pensar en la ergonomía. Y para mí que Quest 2 de serie vaya con unas cintas de ese tipo, pues es una barrera, porque mucha gente a lo mejor no va a saber siquiera que hay un accesorio que puedes comprar, porque el que te lo venda a lo mejor ni siquiera te lo explica o te lo dice. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces creo que por ahí se deben centrar y mira, eso es algo a aplaudir que Pico, por ejemplo, te dé ya una sujeción con Pico 4 mejor de serie que unas cintas de estas blandas, ¿no? Eso por ahí. Y luego creo que lo que hace falta para llegar a las masas, o sea, creo que la barrera de entrada, que ya lo estamos viendo, son los videojuegos. Y para llegar ahí lo que hace falta es inversión. No se puede llegar de otra manera. Y habrá que ver lo que ocurre el año que viene con PlayStation VR 2. Me refiero por el tema de grandes nombres. Y habrá que ver la apuesta porque todavía no la sabemos. Claro. Bueno, Ramón además es jugón y su perspectiva siempre va muy ligada al mundo del videojuego, pero definitivamente no podemos negar que la entrada de estas gafas ha sido gracias precisamente a los gamers del mundo VR que han sido el principal público de estas marcas, ¿no? Pero al fin y al cabo son los que más tiempo utilizan las gafas, no las utilizan en eventos especiales, sino en plan estoy disfrutando de una experiencia narrativa con un montón de gadgets, con un montón de botones que puedo tocar, que me vienen monstruos por todos los lados. O sea, realmente la comodidad es algo básico, ¿no? Totalmente. Entonces, esto también ha habido una evolución dentro de las gafas, ¿no? Empezamos con gafas conectadas con un montón de cables, que me acuerdo los típicos setups que tenías que colgarte las gafas del techo, o sea, el cable del techo, porque claro, estaba por medio y como tenías las gafas, pues te
te caías porque te tropezabas con tus propias gafas, hasta por fin ser inalámbricas, poder luego esa evolución de los 3 grados de libertad a los 6, poniendo las gafas con camaritas que pueden escanear tu entorno. Y ahora lo que tú dices, ¿no? Ese mix que nos permite ver nuestro entorno con nuestro entorno virtual, y haciendo las gafas no solamente con más field of view, sino más cómodas, que pesen menos. O sea, hay una serie de evolución que todavía además, le queda. Todavía queda, pero este año además una cosa interesante que ya existía, ¿no? El Location Based Entertainment, que es que, bueno, generas una experiencia multijugador en un espacio físico donde recreas el entorno virtual, ¿no? Entonces hay una correlación entre el mundo físico y el virtual, pues tocar ciertos elementos del mundo físico que están representados en el mundo virtual. Estas experiencias requerían de mucho poder de máquina, entonces normalmente los jugadores vivían las experiencias con las mochilas, que muchas de ellas eran HP, que eran un ordenador que llevabas a la espalda, conectaba a tus gafas. Y este año se da un paso adelante gracias al sistema de HTC Vive, que trabaja con la Focus 3, y simplemente necesitas las gafas que ya te hacen el tracking del espacio, utilizas un espacio lleno de markers, pero ya no necesitas la mochila. Claro, ya nos es que quitamos llevar eso. ahí 20, bueno, no sé, 5 kilos a la espalda. Claro. Con todo el problema del lagueo, con todo el problema que supone del calentar las máquinas, que no es que... Y el tema de los... nos quitamos este tema, o sea, nos quitamos la mochila y son las propias gafas, como tú dices, a través de las cámaras, las que traquean el entorno. Entonces cada vez necesitamos menos elementos, cosas menos bulky, ¿no? Que nos dificultan la experiencia. Sí, pero aunque quitemos las gafas, o aunque quitemos, digamos, las dificultades ergonómicas que puedan tener las gafas, hay una cosa que no podemos quitar tan fácilmente, y es la impresión que tenemos cuando nos metemos en un entorno 100% VR, ¿no? Esto es una de las cosas que ha comentado Paco, que es un reto a tener en cuenta para cómo las personas pueden adoptar estas tecnologías. Vamos a escucharlo. Estoy de acuerdo con Jorge que el metaverso debería de ser algo inmersivo, pero yo creo que va a seguir gente que lo va a seguir consumiendo en una pantalla. Las nuevas generaciones están habituadas a eso, llevan su teléfono en un ordenador, en una tablet, y yo creo que no desaparecerá totalmente el consumo a través de pantalla. Sí que progresivamente, porque está claro que la capacidad inmersiva de realidad virtual no la tiene otra tecnología, y la capacidad de transportarte a otro sitio, pero también muchas veces es demasiado potente. Es cuando llevas mucho tiempo dentro, por así decirlo, es como una experiencia muy abrumadora. Yo llegué hasta a soñar con cosas que he visto en VR, cosas que normalmente no te pasa cuando ves una película, o te impacta de otra manera y al cerebro le impacta de otra manera. Esto me viene a recordar un poco los inicios del cine, ¿no? O sea, la manera en la que estás impactado por esa tecnología, la manera en la que estás inmersivo, es tan diferente a tu mundo real, por así decirlo, que no es solamente el hecho de que podamos tener unas gafas durante un tiempo el máximo posible porque sean cómodas, porque no te produzcan mareo, porque no te produzcan lagueo, sino es en plan de el propio contenido puede que no resulte lo suficientemente atractivo por esa intensidad de la inmersión, claro, como para que tengamos cuidado también en ese contenido, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si los proyectos en los que se mueve mucho la cámara que te produce un mareo, o los proyectos en los que bueno, esto lo hablamos en el capítulo de narrativas, ¿no? El hecho de mirar hacia abajo y ver en entornos 100% VR, ver el abismo, ¿no? Esa sensación de miedo. De vértigo, ¿no? De vértigo, Sí. claro. Todo eso te impacta de una manera muchísimo más potente, ¿no? Sí. Entonces, esto es algo que también es un reto para el futuro. El poder generar estándares no solamente de dispositivos, sino también de contenidos para buenas prácticas de, ojo, cuidado que produces esto. Produces esto en los usuarios que no lo produce ninguna otra tecnología, ¿sabes? Entonces es súper curioso. Y aquí hay un tema interesante que yo lo conecto mucho a las generaciones más jóvenes, ¿no? Estoy investigando bastante, sobre todo la generación Z, cómo ellos consumen este tipo de contenidos y cuáles son sus impresiones con respecto al metaverso, a las tecnologías inmersivas. Y todavía existe un alto porcentaje de gente de la generación Z,
Estamos hablando de que los menores tienen 9 años y los mayores 25. Es una generación grande, ¿no? Evidentemente, como todas. Pero existe un gran porcentaje que todavía rechaza este tipo de tecnologías, sobre todo, bueno, por el tema de la incomodidad que tienen, o sea, que no son ergonómicas, no son cómodas, y porque gran parte de ellos no las encuentran como su móvil un elemento imprescindible del día a día, Claro. ¿no? Sin embargo, toda la parte de contenidos para ellos sí que es muy importante. Entonces, estas generaciones, la sensación que tengo es que son muy cautas al momento de consumir contenidos, al momento de apostar por determinadas tecnologías, y creo que poco a poco los iremos encantando en la medida en que seamos capaces de generar contenidos interesantes, como dice Jorge, y como dice Paco, sociales sobre todo, que es una generación muy social, pero por otro lado, como dice Ramón, la ergonomía para ellos es una base clave. Y es una barrera. Es una barrera todavía. Y es curioso, centrémonos en el VR, no tanto en el AR ni en el MR, ni en plataformas virtuales, por supuesto, porque desde web seguiremos entrando por bueno, quién sabe, ¿no? Pero es más cómodo entrar por pantallas planas. Pero si nos centramos solamente en el punto del VR, aquí hay un debate muy grande entre si el VR será extendido para, digamos, el público común o será únicamente centrado en como una herramienta o como una... de nicho. De nicho, sí, ¿no? Es como para algo súper concreto, ¿no? Y aquí, en este debate, Roberto está un poquito en contra de la opinión de Paco de que el VR son proyectos muy potentes y que ya se instaurarán como en el futuro y que hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a escuchar un poquito la opinión de Roberto a ver qué piensa sobre el VR. Yo no creo, yo difiero un poco porque no creo que la realidad virtual se salga del nicho. Creo que la realidad virtual fue de nicho, es de nicho y será de nicho siempre, porque la gente no va a tener un casco de realidad virtual, ni los niños jóvenes, ni los mayores, ni nada que no sea dentro de una película de ficción. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Lo que sí que creo es lo que ha dicho Jorge, que me parece la clave más importante para entender qué significa, si es que significa algo, el término metaverso. Unir el mundo virtual con el mundo real. Y eso nos da un campo de juego brutal. Y ahí pueden existir experiencias 100% inmersivas, de nicho, para algunos que les apetezcan en ese aspecto. Pero eso, o sea, ¿os imagináis, o la gente que nos escucha se puede imaginar una planta de un edificio, de una oficina sin chips, sin tecnología, sin pantallas? La gente llevando unas gafas y compartiendo pantallas del tamaño que quieras, elementos 3D, haciendo gamificaciones de todo tipo. Imaginaros jugar al Pokémon Go sin un móvil, solamente a vuestra propia vista. Imaginaros eso en museos, imaginaros eso en la oficina, imaginaros eso en una fábrica, imaginaros eso en todos los aspectos, en todos y cada uno de los aspectos de vuestra vida, y lo estáis viendo, o sea, no hace falta imaginarlo. Aquí hay más de una, y me ha pasado, sobre todo en charlas, que aquí hay gente de mediana edad, sobre todo madres, que empiezan ya a decir, madre mía, ¿a dónde vamos? Y empieza el miedo, ¿no? Pero claro, yo creo que por otro lado, la opinión de Roberto es interesante porque también nos hace un poco combatir esta imagen de un metaverso como un sitio en el que, como en todo. Ready Player One, nos vamos a aislar del mundo físico, ¿no? Vamos a estar ahí metidos y no vamos más nunca veremos la luz del sol. Y esta es la imagen que mucha gente tiene. Además, yo creo lo que comentábamos en los 2 capítulos anteriores, creo que fue en el del presente, que hablábamos de que quizás uno de los mayores errores de Meta fue vender el metaverso como algo puramente VR. Sí. Y claro, para mí esto también esta opinión de Roberto nos plantea un abanico grande de posibilidades, sí, que hace que escapemos de esta imagen un poco distópica que a veces la gente se hace cuando ve cosas del metaverso, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto en que el VR sea de nicho. Sí.
Desde mi punto de vista, esto dependerá mucho, pero porque para mí el VR, al contrario del MR, que sí que le veo muchísima más utilidad para los usuarios estándares o de la calle, vamos a llamarles, ¿no? Los que no están acostumbrados a trabajar con ello casi todos los días, el VR sí que será de nicho. Yo creo que tiene muchísimo potencial, pero desde dos puntos de vista diferentes. Uno es desde la pura narrativa de entretenimiento, ¿no? Llamémosle videojuegos, llamémosle cine en VR, o experiencias con un inicio y un final marcado para un evento en concreto, para unos objetivos en concreto, ¿no? Para producir esas emociones al espectador de una manera que no se puede producir con ninguna otra tecnología, pero y por otro lado como herramienta, ¿no? Ese nicho, o sea, el VR sí sirve para muchas cosas, pero será una herramienta para diferentes sectores, ¿no? Una herramienta para el sector tecnológico de la automoción, para, yo qué sé, para construir coches o vete a saber el qué. Otra herramienta para el arte, por ejemplo, para pintar dentro de un entorno VR que tenga cierta perspectiva. Una herramienta para la medicina, una herramienta para diferentes sectores como herramienta dentro de un ciclo productivo, por así decirlo. Para la educación, para por la ejemplo. educación, etcétera, ¿no? Es decir, que tendrá su nicho, su objetivo, su herramienta, que no será aislada de otras herramientas complementarias. Es decir, que se utilizarán en plan, pues me viene bien explicar el espacio en VR porque así te metes en el espacio. Pero eso no significa que no te voy a coger un libro y te voy a decir, mira, aquí está la teoría de yo qué sé, de la gravedad, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ese para mí será el nicho. El entretenimiento, por un lado, y la herramienta tecnológica, por otro. Yo creo que esto conecta muy bien con lo que también hemos hablado de la utilidad y el valor agregado. O sea, estos son medios. O sea, yo es que, insisto, dejemos de confundir medio y mensaje, ¿no? Que a veces es, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Hice una experiencia VR y ya me basta, ¿no? Tienes que explotar ese medio, tienes que buscar otras maneras de contar a través de ese medio. Y para mí esto de la utilidad y de un fin claro son claves al momento de desarrollar contenidos que vayan, como tú dices, ¿no? Destinados a un nicho específico, una profesión específica, bueno, hablábamos de educación, hablábamos de medicina, o sea, un área, una industria específica. Y esto conecta un poco con lo que comenta Óscar, ¿no? Óscar nos habla de los problemas cotidianos, cómo estas tecnologías van a ser importantes. Y aquí, bueno, a ver qué nos cuenta, vamos a escuchar. Yo creo que la tecnología que dé solución a los problemas cotidianos será aquella la que se lleve el gato al agua, será aquella la que llegue de verdad. Toda aquella tecnología que me permita hacer lo que hago de una mejor manera, más cómoda, más rápida, más eficiente, acabará siendo adoptada por muchísima gente. El problema de la VR y de la XR es que todavía está dando soluciones a problemas inexistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por hacer práctico el ejemplo, cuando Meta dice vamos a quitar los monitores para utilizar las gafas virtuales, se está metiendo en un jardín muy, muy complicado, ¿no? Porque nadie ha pedido quitarse las pantallas, porque esas pantallas van a seguir estando dentro del visor. No te estás quitando una manera, ¿cómo se llama esto? Interacción. No estás creando una interacción diferente para esa aplicación. Estás trasladando un monitor a un monitor virtual, es el mismo concepto. Entonces, es muy difícil que alguien que tiene ya una inversión hecha en sus monitores decida meterse en un visor para ver las mismas pantallas o parecidas a las que tiene fuera. Este ejemplo me llama mucho la atención porque dice no te vas a poner a mirar unas pantallas en un espacio virtual porque tienes las pantallas físicas, ¿no? Y dije, pues es verdad, pero justo al escuchar esto me vino a la cabeza varias cosas. La primera es que muchas veces cuando hacemos I+D con este tipo de tecnologías vemos el potencial y no el uso asignado, ¿no? Entonces hay que darle un poquito la vuelta a esto, hay que utilizar la experiencia de usuario de busca la necesidad y genera una solución de I+D asociada a esta necesidad. Entonces, con lo de las pantallas, a mí sí me surgió una necesidad y dije, pues mira, aquí posiblemente sí podría tener utilidad, ¿no? ¿Sí? Y es el hecho de que yo llevo unos meses siendo nómada digital, ¿no? Es decir, yo voy viajando a medida que voy trabajando. Entonces,
hasta que no me he puesto a viajar no me he dado cuenta de la utilidad de tener ciertas pantallas, porque yo, bueno, a trabajar en un aspecto artístico y digital necesito varias pantallas porque uso 10 programas a la vez o 15. O sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que tengo en pantalla a la vez todo el rato. Pero ¿qué pasa? Que llevarme esas pantallas es un follón porque me ocupa mucho espacio, etcétera. Y dije, pues mira, aquí sí que hay una necesidad, ¿no? El hecho de que yo me pueda poner unas gafas de realidad virtual o incluso con un Kinect con realidad aumentada, ¿no? De plantearme las pantallas en una pared con una camarita que me ocupa 20 centímetros, ¿no? Pues es muy guay, porque no me tengo que llevar 3 pantallas. Claro. Y eso es una necesidad asociada a la tecnología que me puede dar ese resultado. Totalmente. Es algo que estaba pensando y digo, mira, pues aquí sí, ¿no? Pero claro, cuando hablamos un poquito de estas tecnologías, primero a veces nos emocionamos, ¿no? Los que se dedican a desarrollar esto es como, ¡buah, esto sirve para todo! Y es como, bueno, a lo mejor te estás flipando un poco, ¿sabes? Sí, yo creo que aquí hay un ejercicio interesante que se puede llegar a hacer, que es el de, vale, tenemos ¿cómo podemos mejorar una experiencia del mundo físico a través de estas tecnologías? Entonces ya pensamos en un plus, ¿qué es lo que podemos dar extra? En tu caso es eso, la facilidad de la movilidad. Claro. ¿Vale? Entonces ahí ya estamos resolviendo, ahí hay un problema que resolver. Sí, exacto. ¿No? Y la otra es cómo generar algo nuevo, pero claro, ahí el tema está en buscar necesidades para poder generar eso nuevo. Exacto. No es, yo te voy a contar, te voy a plantear algo que a mí me parece muy molón, pero que no sé realmente si es lo que tú necesitas. Sí, esto viene al caso de cuando se genera una necesidad que a lo mejor no es real actualmente, ¿no? Se impone una necesidad. Nosotros con el móvil imponemos una necesidad. O sea, el móvil no nos hacía falta. Aunque luego, ahora sí sales de casa sin el móvil, te asustas en plan, ¡ay! Pero se ha generado una necesidad impuesta un poco. Y antes de pensar en generar esa necesidad, tenemos que pensar si eso aporta valor a la sociedad en conjunto, ¿no? Y es una de las preguntas que le hicimos a Carlas y me gustaría que lo escuchásemos para ver su opinión. Es decir, realmente lo que estamos haciendo aporta valor y no ha sido siempre así, no ha sido en todos los proyectos que personalmente yo he realizado, pero en algunos sí. Y las capacidades que tiene esta tecnología realmente puede satisfacer muchas necesidades o crear estas necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en diferentes ámbitos va a generar valor y va a seguir generando valor, sin lugar a duda. Como lo decían, la máquina de la empatía o algo así, ¿no? Al inicio de todo, me sale en inglés, The Empathy Tool o algo así decían. Realmente lo es, ¿no? La capacidad de teletransporte, de inmersión, pues no la tiene ninguna otra. Y por esta misma razón vamos a poder crear estas experiencias únicas y que realmente son diferenciales de cualquier otra tecnología. Por tanto, sí, pero sin lugar a duda van a venir otras que son más para cubrir presupuesto, de marketing de agencias, de clientes y ya está. Sí, a mí esas son las que más pena me dan. Porque al fin y al cabo necesitamos inversión, que es un poquito también la cuestión de estas tecnologías. Que money. Sí, no, pero ahora yo me enfoco en el hecho de que te llega normalmente una agencia o te llega un cliente y te dice, no, que es que yo quiero hacer esto. Empezando por la tecnología, o sea, te dicen directamente, no, es que yo quiero una aplicación AR. Quiero un metaverso. Bueno, es que no quería decir el ejemplo del metaverso. Porque es demasiado no queréis metaversos porque no sabéis lo que es. Pero, por ejemplo, te llega, no, que quiero hacer una aplicación AR. Y es como, ajá, ¿sobre qué vamos a hacer esa aplicación AR? Bueno, yo tengo estos contenidos. Claro, revisas lo que tienen y muchas veces dices, pero es que este no es el medio para este tipo de contenidos. Quizás podríamos plantearte una experiencia VR o te podríamos plantear un entorno inmersivo web. Es lo de siempre, viene primero el medio, ¿no? La tecnología con calzador, como yo la llamo. Exacto, y es frustrante porque al final lo que está es eso, se está marcando el check de hice esta experiencia con esta tecnología, pero es que al final, lo que dice Carlas, no estás respondiendo realmente a una necesidad con la herramienta adecuada para solventar el problema o dar solución. Ya, pero
ese cliente te viene con billetes. Sí, Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin duda Te alguna. viene con unos billetes que alguna. hace que tu empresa de I+D, porque el I+D ya lo hablamos en capítulo de producción, ¿no? Sí. Conlleva que no sabes si el esfuerzo que estás haciendo durante 3 o 4 o 5 meses se va a tirar a la basura o va a salir hacia adelante, porque no hay nada. O en muchos proyectos hoy en día sí que ya hay muchos ejemplos, pero muchas veces es investigar y es tiempo de producción que Claro. no sabes si realmente va a dar el resultado que tú te habías pensado, ¿no? Entonces, pero en este caso, ojo, hay que rellenar ahí. No, pero en este caso parto de una base, ¿no? Y esto es un poco en defensa de los creativos de la industria. Sí. Y es un poco el hecho de que nosotros nos pasamos las 8 horas diarias que trabajamos, más otras cuantas, porque nos da la gana y nos encanta este mundo, investigando qué es lo último que ha salido, para qué sirve, cómo se utiliza. Entonces, por favor, escucha a tu asesor de turno, Exacto. a tu creativo de turno cuando te diga que quizás este no es el mejor medio. Siento que existe actualmente hacia los profesionales de la industria, y creo que esto ha pasado históricamente, no somos los únicos que lo estamos sufriendo, pero existe una desconfianza, o simplemente lo que tú dices, ¿no? Hay un motivo económico que hace que se quiera ir por una línea y es esa línea y punto. Pero por otro lado, es a veces frustrante para el creativo que está asesorando y que está proponiendo el encontrar la pared de, no, es que esto ya lo hice, o no, es que yo quiero esto. Es como, pero yo te estoy dando una solución que yo sé, por lo que tú me estás pidiendo y por el contenido que tú tienes y quieres contar, sé, gracias a mi experiencia, que esta es la mejor vía, confía en mí, ¿no? Esto es algo que, para reconducir un poquito a si aporta valor o no aporta valor, Sí. esto es algo que creo que para mí va a ser un cambio en el futuro y va a ser un reto, pero solucionado desde el punto de vista de los que van a interactuar con estos productos. Sí. Quiero decir que las nuevas generaciones ya no se van a quedar con voy a entrar en el metaverso de Pepito, porque les va a dar igual. Como ya no tienen esa necesidad asociada, o sea, si la empresa de turno quiere contratar un metaverso, quiere contratar una experiencia de realidad virtual, realidad aumentada, con calzador, porque necesita hacerlo, porque es en plan quiero estar en el medio por Titular, posicionarme o X, ¿no? Van a ser los usuarios los que se van a quejar de esto. Porque ¿cuáles son, qué papel juegan las generaciones más jóvenes en esta tecnología, ¿no? ¿Cuáles son sus experiencias y qué necesidades tenemos que resolver? Porque ellos van a ser los que van a ser críticos y van a decir esto sí y esto no, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Jorge para ver un poco qué papel juegan los jóvenes y cómo interrelacionan entre ellos. O sea, yo soy de una generación, yo soy jugón, pero yo soy una generación que juega a juegos con historia, a juegos con campaña. No tengo un entorno social con el que jugar. Mi hijo no es capaz de jugar a un juego si no es con sus amigos online. Entonces es una generación que ya tiene un entorno social, que tiene una vida digital totalmente desarrollada y es fundamental. Por eso yo tengo esperanzas de que este concepto del metaverso triunfe en esa generación más de lo que a lo mejor lo harían experiencias de realidad virtual como ha habido, digamos, solitarias como ha habido muchas en estos años, ¿no? Aunque es verdad que ya el multiusuario y multijugador se estaba imponiendo cada vez más fácilmente, ¿no? Esto me llega a pensar en muchos proyectos o ideas que me llegan a mí, ¿no? De desarrollar de aplicaciones y demás, ¿no? Y es curioso porque se centran muchísimo más en funcionalidades que en el aspecto social. Y siempre les digo, ojo, centraros un poco en poner el botoncito de like, ponerlo. Porque esto es una chorrada, digamos, pero es algo que hace que la aplicación en sí tenga sentido entre esas personas que van a interrelacionarse juntas, ¿no? Sí. Porque ese aspecto social es la base de lo que serán los proyectos inmersivos, ya sea metaverso, ya sea realidad virtual, Sí. Hay etcétera. unos códigos que hay que entender de esta generación y a veces son sumamente confusos, incluso para un millennial, porque o sea, ya el salto que hay entre generación Z y millennials es interesante en cuanto a cuáles son las cosas que consumen, el tiempo también de atención que tienen ante el contenido. Ya allí te generan unas reglas de juego muy distintas
y hay que estudiarlas, hay que entenderlas. Claro, es que es curioso, pero por ejemplo, nuestra generación busca contenido en Google. Nosotros escribimos en Google, Google es como Dios que nos resuelve cualquier cosa, ¿no? Exacto. Pero es que las nuevas generaciones a lo mejor no entran en Google, a lo mejor entran a través de TikTok para buscar el resultado que Google nos ofrece, ¿no? Es decir, tal cual. O YouTube. Entonces, o entran en YouTube, o entran en Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Es decir, la red social forma parte de su experimentación, ¿no? Dentro de cualquier proyecto en el que estén metidos. La parte, digamos, lo que comenta Jorge, ¿no? La parte de hacer un juego en modo arcade va a ser muy pequeñita, ¿no? La parte multijugador va a ser... o sea, tú ya vas a tener un juego multijugador de base. Así es. De base, o sea, aunque el juego en sí no sea multijugador, pero a lo mejor el contenido que tenga ya es en plan de, bueno, pues tu partida podrás compartirla, podrás, yo qué sé, sacar tus... lo que sea, ¿no? O sea, podrás compartir pantalla para meterla en YouTube, compartirlo por Twitch, es decir... Aunque el propio proyecto o la propia experiencia de esa aplicación no sea multijugador, porque eso complica mucho las cosas a nivel de programación, pero la aplicación en sí o todo lo que lo envuelve en esa experiencia sí va a ser compartida. Y que luego además ha cambiado también la manera en la que se consume YouTube. Nosotros veíamos vídeos o veíamos contenido que un youtuber subía semanalmente. Ahora se ha impuesto el streaming y estas son generaciones que lo que quieren es estar en constante conversación con las personas con las que siguen y le escriben a través del chat y entonces reciben una respuesta en vivo. Esto es lo que alimenta precisamente esa necesidad más social y luego que los influencers a los que siguen son personas con las que se identifican, gente o bien de su edad o gente que les transmite esta idea de soy uno más, ¿no? Exacto. Se acabó la celebridad inalcanzable. Y esto, imagínate tú, en un entorno inmersivo, la posibilidad de estar aquí junto a esta persona que es tu ídolo y que además te sientes tan cercano a él, pues se potencia muchísimo. Además, es curioso porque son los propios youtubers o instagramers, ¿no? Los que se generan su propia imagen. No es tan impuesta desde un abanico marketingiano, por así decirlo, ¿no? Es decir, el marketing de muchas empresas se adapta a ellos más que al revés, ¿no? Es curiosísimo esto. Vamos a escuchar un audio de Paco que habla sobre una experiencia que tuvo en Roblox y de cómo él ha experimentado el contenido teniendo en cuenta las generaciones más nuevas, más jóvenes. Estuve participando en mayo en un proyecto en la plataforma de Roblox, de un concierto virtual, y me di cuenta, no la conocía mucho, no había indagado mucho porque es para como un target más joven, y me di cuenta de un poco al profundizar más en esta plataforma, de cómo consumen contenido las nuevas generaciones, de cómo compran cosas para sus avatares, también la parte de monetización. Y entonces, claro, esta generación tan acostumbrada a una pantalla va a ser una transición quizá un poco lenta, pero la próxima generación, cuando llegue una generación que prácticamente desde inicio consuman contenido en realidad virtual, yo creo que ahí ese va a ser el gran cambio en cuanto a gente joven y lo que viene. Vamos a ver si eso llega en algún momento. Sí. Y aquí esto, bueno, un poco lo que comentaba Paco conecta muy bien con un testimonio de Pera, que justamente habla de la primera experiencia de su hijo en un concierto virtual en Roblox. Específicamente el de Travis Scott, que en su momento, bueno, batió récord de audiencia en Fortnite. Aquello fue espectacular. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Es un tema complicado porque, claro, como tú dices, tengo dos adolescentes que ahora ya están, ¿no?, en 15 y 17 y bueno, hay una parte también de privacidad, ¿no? Entonces hay una diferencia entre mi hijo está todo el día en Fortnite o mi hijo está todo el día en Roblox, a decir, bueno, ¿qué hace tu hijo en Fortnite? ¿Cómo interactúa? ¿Qué es? Entonces ahí es un elemento. Pero sí que es muy interesante ver cómo utilizan esas plataformas, ¿no? El tema, antes como comentaba, ¿no? Fue una experiencia el primer día que mi hijo me pidió ir al concierto de Travis Scott porque lo hacían creo que era a la 1 de la mañana, ¿no? A ver si era entre semana, a ver si podía estar
más tarde que había quedado con sus amigos para ir al concierto virtual. Entonces, el concierto empezaba creo que era a la 1, pero era muy gracioso porque habían quedado a las 12:30, porque luego, ¿sabes? A la hora punta los servidores se petan, ¿no? Y entonces hay que ir antes. Como nosotros cuando íbamos al concierto físico, ¿no? Que tenías que ir antes porque si no luego ¿no? Se hacían muchas colas para entrar y entrabas a la tarde al concierto. Y ves, ¿no? Y era una experiencia totalmente social, interactiva, ¿no? Y también de descubrimiento, ¿no? En el fondo era a veces, ¿no? Que también el concierto que habíamos tenido nosotros, que ibas a algunos conciertos donde realmente no eras muy fan de quien cantaba, alguien del grupo lo era, pero la experiencia es ir al concierto. Me parece muy interesante porque tú esto lo cuentas completo sin nombrar la parte de virtual y es lo que normalmente decíamos nosotros, pedíamos permiso a nuestros padres, no, que tengo un evento, voy a ir con mis amigos, ¿no? Entonces, hasta ese punto ha llegado. Estas generaciones ya empiezan a tener una vida social que tiene el mismo peso, que tiene la misma lógica que su vida social en el mundo físico. Quedan con amigos, están ahí temprano antes de que los servidores se peten. Es que eso es curiosísimo, esto es ¿no? muy curioso. Vamos a meternos antes de que los servidores se peten. Es que, claro, o sea, para nosotros, o sea, para mí, por ejemplo, esa idea es como que me rompe el cerebro. Es en plan, ciencia ficción ya. ¿En serio pasan estas cosas? ¿En serio necesitas controlar el servidor para...? Pero si es que es verdad. Claro. Y Sí. de hecho me retrotrae a un videojuego que jugué, ¿cómo se llamaba? El Among Us, Sí. que es un videojuego que también tienes que seleccionar, bueno, hay un montón de videojuegos, pero en este en concreto tenías que seleccionar el servidor al que quieres entrar, ¿no? Si al de Europa o al de Asia o al de no sé qué, y muchas veces es en plan, no, este está petado, vamos al otro. Y es en plan, wow, o sea... La es que sala está llena. Claro, hasta que no estoy un poco en el ajo de cómo interactúan esta gente, ¿no? Como tanto en los videojuegos como en experiencias de estas de conciertos y tal, que te metes ahí y dices, ostras, es que existen problemas que en nuestra vida tú y yo no hemos tenido nunca. No. Y las generaciones nuevas las tienen, pero de una manera súper natural, ¿no? Sí. Pero como es el equivalente nosotros... de está lleno el sitio, vámonos a otro bar, ¿sabes? Sí, es como nosotros cuando pensamos en plan de, hostia, ha caído WhatsApp, ¿sabes? Y de repente es como, sabemos lo que pasa, ¿no? O ha habido un boom de noticias en Twitter y sabemos que se difunde eso así. Sí. Claro, se lo decimos a nuestros padres o abuelos y es como, ¿y eso qué es? ¿Y qué pasaba? Y yo no me enteraba de nada, ¿no? Pues es un poquito... ostras, estas curiosidades que están pasando ya, ¿no? Y que van a pasar en el futuro. Y es muy curioso. Y luego, ¿qué es lo que dice él, no? Entran y entonces no saben quién es el cantante. O sea, porque ellos están allí, claro. es su ecosistema diario con el que ellos juegan normalmente con sus amigos. Pero bueno, es la experiencia nueva, es el descubrimiento de ver cómo este entorno, que antes era 100% de videojuegos, ahora se convierte en un entorno social, pero porque ellos mismos, su comunidad lo ha propiciado. Sí. ¿No? Entonces, es interesante. Entonces, Lito, por ejemplo, comenta, hace mucho énfasis en cómo deberíamos entrar nosotros en Roblox si queremos conectar con estas generaciones más jóvenes. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Si tú vas a entrar en Roblox, lo primero que tienes que hacer es entrar comprendiendo y haciendo lo mismo que hagan ellos. Si ellos juegan, tú juegas. Si ellos crean un juego, tú creas un juego. Si ellos saltan durante media hora en un trampolín, tú saltas durante media hora en un trampolín. Intentas adaptarte a su forma de entretenimiento porque es su forma de entretenimiento. Y no puedes llegar a decir, no, espera que te voy a decir yo cómo te tienes que entretener. Porque son tantos que ya tienen el poder suficiente como para banearte y que no vuelvas a entrar por la zona. Y además tienen alguien que realmente está ganando la partida, que son los dueños de Roblox, que están ganando la partida protegiendo a su comunidad. Es un lío. Yo estuve trabajando en un proyecto para un concierto en Roblox justamente, siguiendo un poco también lo que dice Lito, ¿no? Entrando como uno más, entendiendo cómo interactuaban, entendiendo cuáles eran las dinámicas y las mecánicas de juego imperantes en la mayor parte de experiencias. Y aquí lo interesante justamente es, como dice él, que los creadores de Roblox entienden que están trabajando con un público muy joven. Y hay muchísimas restricciones de cara a las marcas que quieran entrar allá adentro.
Tema de lenguajes, por ejemplo, si haces un concierto, las letras se revisan, tienen que ser letras con contenido acorde a la edad de Roblox, tiene que haber también, bueno, se evitan evidentemente imágenes de desnudos, lógicamente, cualquier imagen que sugiera temas de consumo de dulces, por ejemplo, las marcas que tienen que ver con dulces o alimentos procesados, etcétera, tienen que pasar por el filtro de Roblox. Entonces a mí me parece muy curioso, como dice Lito, ellos al final son los que están ganando la partida porque han entendido muy bien al sector, pero al target, y además lo están protegiendo, y por lo tanto todas las experiencias que tienen lugar allá adentro, siempre que sean pues, realizadas por alguna marca y tal, son bastante cuidadas, bastante filtradas. Es verdad que hay mucho contenido también que se genera a lo loco, como en cualquier otra plataforma, pero digamos que siempre la gente de Roblox es bastante policía en ese sentido. Es que es precisamente la palabra que iba a utilizar, ¿no? Tú cuando vas a un concierto también te registran por si llevas drogas o llevas una pistola o llevas un cóctel molotov o lo que sea, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Es el hecho de tú tienes un filtro de protección porque no dejan de ser menores de edad. Sí. O sea, aunque esté en un mundo digital, precisamente hay que protegerlos mucho más. Sí. Pero siempre con un equilibrio hacia el hecho de que son creadores de su propio contenido, ¿no? Claro. O sea, no solamente me refiero a que Roblox como otras plataformas te dejan un poco, o sea, las plataformas virtuales en general tienen esas herramientas que te permiten un poquito que tú puedas crear, que seas usuario creador, que ya hablamos de esto en el capítulo de la primera temporada, ¿no? Entonces, mientras que puedas crear con una cierta libertad protegida, ¿no? Este es un poquito el camino que se tiene que seguir, ¿no? Sin miedo de decir, bueno, mi hijo entra en las plataformas, sí, bueno, vale, vamos a protegerlo, pero por otro lado, que entre, ¿no? Es su forma de jugar, claro. Es su forma de entretenerme y es su forma de socializar. Y no pasa nada. Es una totalmente combinable con su forma de relacionarse con sus colegas de la escuela y con sus amigos de su barrio, ¿no? Es decir, es que ahora mismo tenemos que saber que hoy en día no pueden alejarse de las tecnologías, sino tienen que convivir con ellas. Bueno, pues ayudémosles a convivir de una manera sana, ¿no? Totalmente. Y no pasa nada. No pasa nada. Y por otro lado, yo creo que los padres, esto sí es un mensaje más para los padres, creo que deberían entrar, deberían probar, tanto Fortnite como Roblox, Minecraft, son plataformas donde está sucediendo esto. Animal Crossing es otra. Son quizás las 4 plataformas que ahora mismo tienen a más gente de la generación Z y de la generación Alfa. Creo que hay que entrar y entender cómo funcionan esas mecánicas. Por suerte existe la policía, ¿no?, de Roblox, que está también protegiendo a tus hijos de alguna manera, pero bueno, evidentemente eso no te garantiza que siempre el contenido que consuman, no siempre las personas con las que traten allí dentro tengan las mejores intenciones. Entonces hay que estar muy conscientes, hay que estar muy al tanto de lo que sucede en estos entornos. Sí, pero cuando los padres entran y experimentan también, hay que tener en cuenta de que de que su mentalidad no es la de sus hijos, ¿no? Y esto es un poquito que viene un poquito conectado con un audio que tenemos de Roberto que habla sobre que el móvil será algo de viejos. Vamos a escucharle y comentamos sobre ello. Nosotros vemos, lo que estamos aquí probablemente todos los días, nos ponemos unas HoloLens o unas Magic Leap o lo que sea y estamos viendo hologramas todo el día, pero la gente todavía no sabe lo que es eso. O sea, cuando la gente pueda tener un dispositivo que sea como unas gafas normales que le presentan contenido mezclado con el mundo real, hostia, tú sí va a cambiar el mundo ahí. Y eso adapta a los niños. O sea, acordaros, cuando éramos pequeños que nos gustaba, o sea, jugar al laser tag, por ejemplo, ¿sabes? O sea, el juguete que todos queríamos de pequeños, que era muy caro y que no podíamos tener, ¿no? O sea, los niños de ahora no tienen ese problema. Si quieren tener un laser tag, ¿sabes? O sea, se bajan la aplicación del móvil, ¿sabes? Se la ponen encima de una pistola de plástico, pero es que mañana van a ver, ¿sabes? O sea, van a ver cómo cambia el entorno del parque y van a hacerse un laser tag en el parque o van a hacerse... Eso es que, o sea, ese es una de las claves en todos los sectores. Lo que cuesta vender un proyecto de ciudad inteligente, porque la gente no lo ve, pero es que son muchos millones. Ostras, pero si yo a la población le puedo enseñar
la Smart City y le puedo hacer que vea el tráfico en tiempo real, los aparcamientos disponibles, la polución, los sistemas de mantenimiento de todas las ciudades y que eso sea visible, anda que no cambia la película, anda que no se pueden justificar cosas cuando podemos explicar visualmente algo, ¿no? Pues yo creo que ahí está lo que los jóvenes pueden esperar de todo esto, porque no es que lo puedan esperar, es que cuando salgan esas gafas, ¿quién va a querer un móvil? ¿Sabes? Eso es de viejos. El móvil va a ser, o sea, nos lo dirán, el móvil es de viejos, ¿sabes? Seguro. Esta generación lo que quieren es contenido que mole, que sea accesible, que sea rápido. Si es corto, mejor para pasar a otra cosa, ¿sabes? Y con conocimiento de causa de mis hijos, que están igual, conectados todo el día con los amigos. Lo que quieren es estar conectados todo el rato con los amigos y en cualquier circunstancia y para todo. Y yo creo que va de esto. Curioso, porque muchas veces la gente suele decirnos que es que esta generación está aislada. En absoluto. No. Está más conectada, pero de otra manera. Así es. A mí me ha hecho mucha gracia porque ha puesto como dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de la Smart City, de cómo estas gafas o vete a saber qué herramientas pueden ayudarnos un poco a nuestro día a día con el AR, pero luego también habla sobre las generaciones más jóvenes que hablan de que el móvil será algo de viejos, ¿no? Sí. Entonces, un poquito viniendo a lo que comentábamos antes de cómo los padres van a poder experimentar lo que hacen sus hijos, es que es curioso porque les van a ayudar a ellos. Es decir, tú puedes experimentar o intentar tener una cierta empatía de cómo tus hijos están experimentando con esas tecnologías, ¿no? O en esas plataformas virtuales, pero van a usar su lenguaje que tú no vas a entender porque es su vida y es su momento social y tú ya has tenido el tuyo, lo siento, es lo que hay. Pero, por otro lado, estas herramientas no están solamente indicadas para ellos, sino para nosotras, o sea, para nuestra generación, sí, que nos está ayudando como herramienta, ¿no? Como herramienta para ver el tiempo real, para ver el tráfico en tiempo real, para un montón de situaciones en las que sí que vamos a utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces es un poquito esto, es no tenerle miedo a la tecnología, que la usen tus hijos de una manera de entretenimiento con su lenguaje y que tú la utilices con tu lenguaje. Sí, luego además aquí hay una cosa curiosa que está pasando en esto en la actualidad, y es que por primera vez lo que hacen las generaciones más jóvenes es lo que hacen después las generaciones más viejas. Sí. El ejemplo lo tenemos con Facebook, que quizás fue el primer caso, WhatsApp, Instagram, ¿no? Los early adopters, ¿no? Los primeros en adoptar esta tecnología tienden a ser las generaciones más jóvenes, que se ven como mucho más capaces, ¿no? de controlar, de entender el lenguaje, etcétera. Y después, gradualmente, las generaciones las mayores van adaptándose y van viéndole la utilidad, un poco guiadas. O sea, es como Exacto. que los hijos guían a los padres un poco, los llevan de la mano sin darse cuenta dentro de este mundo. Entonces yo no descarto, yo no creo que en este caso no soy tanto de la opinión de Roberto de que las gafas serán, los móviles serán solo cosa de viejos. Yo creo que también los viejos pronto empezarán también a adoptar otro tipo de tecnologías. Y bueno, en cuanto al tema, por ejemplo, de las Smart Cities, lo que comentaba, hay un buen ejemplo que es el de la región de Orlando, en Estados Unidos, que desarrolló un Digital Twin de la ciudad. Pero claro, para que se entendiera el concepto de Digital Twin, crearon una sala inmersiva en una oficina pública. Esto creo que era ahora no recuerdo cómo se llamaba la organización, pero bueno, digamos que es una organización que se encarga de impulsar todo el comercio dentro de la región de Orlando. Y esta sala inmersiva está dotada de una pared de 180 grados, más un proyector de hologramas en el centro, ¿no? Que a través de un juego de espejos se generan unos hologramas en el centro de la sala. Y es la manera que tienen ellos de mostrar, al final es un digital twin de la región completa. Entonces tienen datos del clima, tienen datos que tienen que ver con la electricidad, con el agua, con los servicios en general de la ciudad, el tráfico, etc. Y todo esto se puede ver en esta sala inmersiva. Entonces es una manera de acercar el concepto de digital twin, el concepto de smart city, a la ciudadanía a través de una herramienta muy visual e interactiva. Entonces la gente puede ir, gente de todas las edades, a esta sala inmersiva que está abierta al público y bueno, poder consultar esta información. De hecho, ahora también quieren hacer una segunda iteración donde la quieren abrir a más gente para que toda la data que se vaya recolectando de la región pues tenga muchos más inputs, o sea, haya más gente que aporte información.
Y bueno, me parece que es una manera de dar a conocer este concepto que es tan abstracto todavía para el público general y para que se entienda la utilidad de una Smart City o de un Digital Twin. Es un poquito lo que hemos comentado al principio, ¿no? Uh-huh. El hecho de que bueno, en este caso las herramientas inmersivas tengan una utilidad Uh-huh. para un sector en concreto, ¿no? Específico. Es súper curioso. Sí. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa que es que hemos hablado de las generaciones más nuestras, ¿no? Las generaciones más millennials con las generaciones más zetas. Uh-huh. Y introducimos también la generación Alfa. No, al contrario, la generación un poquito más boomer, en el que son, digamos, los pioneros, ¿no? Este capítulo va sobre los que hemos generado o los que hemos desarrollado estas tecnologías. Les hemos dado un poquito la parte de I+D y la que queremos un poquito meter los estándares, etcétera, ¿no? Y hay un audio de Edgar que es muy curioso porque intenta definir desde las diferentes perspectivas Uh-huh. el metaverso que será en el futuro, ¿no? Vamos a escucharle y vamos a comentar sobre ello. En un cambio de estructura del ecosistema de tal magnitud, porque antes era, oye, que ha salido una nueva gafa, pues bueno, te modificaba un poco tu entorno, una nueva cámara, ha salido ahora de repente, yo qué sé, Magic Leap, ¿no? Y entonces tú ibas un poquito en una especie de avance, pero joder, los cambios eran suaves. Pero es que esto es una bomba nuclear, o sea, se ha destruido todo lo que habíamos construido y ahora se está recomponiendo de una forma nueva. Entonces, a mí es que como me gusta mucho el rock and roll, me encanta. O sea, pues estoy escuchando a unos, a otros, al otro, al que pone la pasta y tal. Y creo que nos toca por lo menos unos 2-3 años hasta que veamos para qué el usuario quiere el metaverso, ¿vale? Y si el metaverso tiene sentido, o como ha dicho Apple ayer, no sé si habéis oído, que pasa el metaverso y le va a llamar de otra forma y a lo mejor todo el mundo le llamamos Reality iOS, ¿vale? Y de repente tenemos que cambiar ahora y todo el mundo va a decir Reality iOS, ¿vale? Puede ocurrir cualquier cosa. Pero el tema yo creo que es eso, escuchar a todos, quitarnos un poco esa papeleta que hemos tenido estuvimos en los años iniciales y tal, que está muy bien, pero ahora es como empezamos de cero y que dentro de 3 años, cuando nos juntemos, sí que por lo menos lleguemos a conclusiones, que digamos, pues después de todo esto, los headsets tienen esta forma, yo qué sé, el render cloud de todo el metaverso tiene esta forma, el contenido que triunfa no eran ni conciertos, era este otro, y a partir de ahí se creará una industria que encima yo creo que nosotros, los que hemos estado todos estos años, estaremos en ese porcentaje de los que van a liderar todo esto por un tema de conocimiento, porque a mí lo que más me preocupa es que no veo muchos players nuevos makers, veo mucho opinador, mucho consultor, mucho futurista, mucho humanista, de estos que esto va a destruir la humanidad y tal, pero no veo gente aprendiendo Unity o experimentando con gafas o con lentes. Yo en eso en LinkedIn no veo a nadie casi. Entonces, a los que veo sois a vosotros. ¿Vale? Entonces, yo creo que va a ocurrir eso, una capa muy maker, una capa que será un poco más la que sea el resultante y a partir de ahí el mambo que se nos viene es muy guapo, ¿sabes? Porque yo creo que es ese santo grial que habíamos buscado desde siempre, que era ese momento masivo, ¿no? Pero yo creo que va a ser algo muy diferente a lo que creíamos en el 2014 cuando apareció el Oculus. Yo creo que va a ser una cosa con muchos dispositivos, muchas formas de acceder. Lo de las criptos ya habéis visto que ha tenido su cripto invierno también hace poco. Y eso, tenemos que ir con la ola y saber que nos van a llover hostias por todos lados, pero sobreviviremos porque si hemos sobrevivido de 2013 hasta ahora, lo que queda lo veo incluso chupado porque ya hay dinero. Antes no. Mira, me siento, o sea, me parece que no hay mucho más que agregar a lo que dice Edgar. Me siento sumamente identificada con sus palabras. Estoy de acuerdo en lo que dice de que no percibo tanto maker en el ecosistema ahora mismo. Y es importante. Hay, por ejemplo, un tema donde quizás ahora sí hay más gente metiéndose, que es la parte de inteligencia artificial y de synthetic media. A mí, por ejemplo, me flipa, yo estoy ahí a saco, pero creo que bueno, que ahora también hay que buscar maneras de juntarlo con todo este know-how que tenemos del mundo XR y ver cómo podemos hacer que este tipo de tecnologías también se sumen y aporten más valor a lo que estamos haciendo. Sí, es un poco lo que has comentado al principio del programa, ¿no? No nos centremos, o sea, hasta ahora nos hemos centrado en la manera, en el medio, centrémonos en el mensaje. Y es un poco lo que falta. ¿Qué mensajes vamos a dar, ¿no? De cara de aquí a los 5, 10, 20 años que llegue el metaverso, si es que llega o cómo va a llegar. Sí. A mí, yo también estoy súper de acuerdo con
con el comentario de Edgar que dice, es que no será el metaverso como nosotros los pioneros o los divulgadores pensamos que es, porque a pesar de que estemos ahí todo el rato hablando del tema y comentándolo y estudiándolo y tal y cual, a lo mejor es otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver. O sea, no nos centremos en no, es que va a ser así y hay que generar estándares así y tal y cual. Es que a lo mejor cogen el metaverso para socializar y para ligar y para hacer otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, eso es el metaverso también. No nos alejemos de, no, es que esto sí y esto no. Bueno, sí. Los conceptos tienen que estar claros y tienen que estar definidos y tienen que estar muy bien, pero vamos a esperar un poco a ver cómo se desarrolla, ¿no? Hay una audiencia. Está escrito. Nada, para nada. Y hay una audiencia allá afuera que tiene mucho que decir. Y justamente esto pues conecta con el comentario de Óscar, porque bueno, Óscar y Ramón del grupo de pioneros son los únicos que han sido parte de la fundación de un medio de comunicación, el primer medio de habla hispana sobre XR. Entonces, su perspectiva va orientada hacia el futuro, ¿no?, de la divulgación y a cómo conectar con estas generaciones más jóvenes. Vamos a ver qué nos cuenta Óscar. Como padre de un chaval de 15 años, creo que la educación lo es todo. Cuanta más educación haya, más conocimiento va a tener él, más herramientas críticas va a tener para enfrentarse a todo lo que viene del futuro, incluido el hype, ¿no? Entonces, las explicaciones técnicas que damos en real o virtual, todas van dirigidas a intentar poner un poquito más de coherencia y darle las herramientas críticas que puedes necesitar para enfrentarte a otros visores, a otros juegos. Tal. Dicho esto, ni Dios sabe, no creo que nadie en su cabeza tenga cómo solucionar el problema de los adolescentes ahora mismo. Entonces, yo creo que en XR los youtubers, los tiktokers, los instagramers van a cumplir una función comunicativa donde real o virtual no llega, es imposible, no tenemos edad, yo tengo barba. O sea, es imposible que lleguemos a ellos. Entonces, hay una generación de divulgadores que ya está empezando a ponerse las pilas con ellos. Y nadie sabe dónde va a poder terminar, porque su lenguaje y sus expectativas son completamente diferentes a los que podamos ver nosotros desde nuestra edad, que ya hemos hecho ese recorrido. Entonces, la tecnología viene a solucionar problemas o viene a ayudar en su vida, pero es una vida que yo no la tengo día a día, entonces yo no puedo hablar con ellos directamente. Yo solo puedo explicarles técnicamente cómo funcionan las cosas, pero alguien se lo tiene que traducir lo que nosotros decimos a su lenguaje, a sus formas y a sus expectativas. Tal cual, yo estoy totalmente de acuerdo y es que es esto, ellos tienen su propio lenguaje, tienen su propia manera de comunicarse que van a generar ellos mismos, ellos van a ser los estándares. Sí, pero además me parece interesante porque es que es un poco... les paso el testigo, ¿no? Es un mensaje de, bueno, yo ya he cumplido una labor importante y la seguiré cumpliendo, sin embargo, necesito también que haya una gente que reciba este testigo, una gente más joven que pueda comunicarse con estas generaciones y pueda traducir lo que yo cuento. Y creo que también es interesante al final, por esto todo es una evolución y pensar así creo que es positivo, porque es también, y esto lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Un poco, y yo me gusta recalcarlo cuando he tenido que dar charlas, un poco la humildad de entender que también podemos aprender de gente más joven o que a veces... estas generaciones nos pueden enseñar desde su lenguaje y desde su manera de interactuar cómo suceden las cosas dentro de su mundo virtual y dentro de su ecosistema. Entonces, para mí, yo creo que cuando existen este tipo de diálogos entre generaciones es cuando se sacan los mensajes más interesantes y las transiciones y los contenidos más enriquecedores. Sí, ahí es donde tenemos un mensaje mucho más claro, ¿no? De hecho, a mí me llama la atención, o sea, recojo tu idea y le añado el hecho de que no solamente nos van a enseñar cómo interactuar dentro de estos medios, porque ellos lo van a hacer de una manera natural, sino que nos van a enseñar a divertirnos.
con ellos. Sí. Esto es un poco, me acuerdo del ejemplo que tú pusiste de tú con tus primos y que te enseñaban ahí con los avatares. A jugar en Fortnite. Claro, es un poco esto, es en plan Sí. de papá, ven, que esto mola, ¿no? Esto mola, exacto. Y Entonces, entenderlo, ¿no? Entenderlo, ¿no? Entonces vamos a disfrutar como niños, vamos a ser otra vez niños nosotros, los creadores o esta generación más... Me siento mayor al decir esto, pero para nada. Es que ya lo somos, o sea, en comparación con ellos ya estamos atrás. O sea, es así. Pero es como que me va a gustar el hecho de que me vayan a decir, oye, disfruta de esto porque mola, ¿no? Desde su perspectiva. Y entonces todo esto nos lleva un poquito al final del capítulo, en el que al final de esta trilogía, en el que hemos pasado un poco esta evolución de cómo nos hemos divertido, cómo se han divertido un poquito más arriba de nuestras generaciones, ¿no? Uh-huh. Cómo han pasado el testigo un poquito a nosotras, a aquellas que estamos desarrollando un poquito más las gafas o los contenidos de esto de las gafas, y cómo las nuevas generaciones van a generar nuevos contenidos y van a disfrutarlo con sus lenguajes, ¿no? Esa ha sido la evolución de esta trilogía. Uh-huh. Y quería terminarla un poquito con un audio un poco global de cada uno de ellos, de una pequeña frasecita que sea como que quieren ellos transmitir, ¿no? A nivel general, ¿no? de esta trilogía y sobre todo cuál es su punto de vista como pioneros, ¿no? Y vamos a cerrar el capítulo hablando sobre ello, así que te agradezco mucho este espacio en el que podamos conversar, Jimena. Igualmente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Así es. Lo que hay que tener es un propósito para resolver y que la tecnología llega al final de todo el propósito. Por eso también desde Metacampus, ¿no? Lo que un poquito intentamos es descentralizar el mindset de los profesionales. Nosotros aspiramos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, y esto no es permanecer estáticos en lo que somos, ¿no? Pues yo aspiro a seguir entusiasmándome y descubriendo cómo hacer vivir experiencias inmersivas a los antes espectadores, ahora ya participantes. Y esperamos poder liderar contenido de calidad para ayudar a definir todo esto. Realmente que esto que estamos haciendo pues tenga un impacto positivo. Y me gustaría volver a, echo de menos, experimentar, probar, aprender y cumplir con mis clientes y hacer cosas chulas y pasarlo bien. Y por nuestra parte aquí seguiremos, o sea, ilusión no nos falta y eso. Y verlo con una perspectiva hacia atrás, de intentar haberlo conseguido. O sea, yo lo que me gustaría es eso, verlo y decir, lo conseguimos. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer de este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.